La inyección para perder peso de la que todo el mundo no deja de hablar. Una sola inyección, citas semanales. El encanto de un cambio de imagen sin esfuerzo. Ozempic arrasó Hollywood como una chispa en un pincel seco, pero detrás del glamour y las imágenes pulidas emergió algo mucho más inquietante. ¿Qué sucede cuando un cambio drástico de peso pasa de ser una bendición a una señal de alerta? Hoy examinamos a 10 figuras públicas, cuyas experiencias con Ozempic exponen lo que sucede cuando la delgadez se convierte en una fijación, y cómo esa misma presión se filtra silenciosamente en la vida cotidiana, mucho más allá de la burbuja de las celebridades. Y esperen hasta llegar a la transformación final, la que dejó incluso a los profesionales médicos preguntándose si Ozempic finalmente había cruzado una línea peligrosa. 10. Scott Disick. Scott Disick una vez representó la indulgencia despreocupada. El veterano protagonista de Keeping Up with the Kardashians era conocido por su aspecto juvenil, sus hábitos extravagantes y su carisma desenfadado. Pero fotos recientes capturadas por paparazzi revelan a alguien casi irreconocible. El rostro de Scott parece demacrado. Sus mejillas están tensas, su mirada distante. El cambio ocurrió con una velocidad asombrosa. Los fans lo vieron al instante. ¿Envejeció una década de la noche a la mañana? Se convirtió en una sensación recurrente en las redes sociales. Aunque Scott no ha reconocido haber usado Ozempic, la cronología se asemeja al frenesí de Hollywood por las inyecciones para bajar de peso. Las señales físicas son inconfundibles. Adelgazamiento rápido, contornos faciales definidos, tez descolorida. La exigencia de mantener las apariencias en el mundo Kardashian es implacable. El drástico cambio de Scott sugiere que podría haber cedido ante ese estándar implacable. En un círculo donde cada libra, cada arruga, cada defecto percibido se convierte en munición mediática y análisis en línea, Scott parecía atrapado entre seguir siendo relevante y mantenerse bien. Y al final es posible que haya renunciado a ambos al perseguir una imagen que nunca fue verdaderamente suya. Parece más delgado, sí, pero también parece agobiado. Y el caso de Scott es solo el primer capítulo. La siguiente transformación conmocionó al público. No por lo que se confesó, sino por lo que se negó rotundamente. 9. Adele asombró al mundo en 2020 con una caída de 100 libras. La ícono ganadora del Grammy reveló un cambio de look tan impactante que muchos fans se quedaron atónitos. La silueta más voluptuosa por la que se la conocía desde hacía tiempo había dado paso a una figura notablemente más estilizada. Adele ha rechazado repetidamente la idea de que Ozempic haya tenido algún papel, insistiendo en que sus resultados se debieron a un esfuerzo incansable. Describió largas jornadas repletas de entrenamientos que incluían entrenamiento de fuerza, sesiones de boxeo, largas caminatas y cardio intenso. Siguió la dieta SirtFood, eligiendo alimentos relacionados con la regulación metabólica. Aún así, el ritmo y la magnitud de su cambio suscitaron incesantes teorías. Para muchos observadores, la transformación parecía casi demasiado dramática. Adele afrontó los rumores sin rodeos, explicando que su camino se basó en lidiar con la ansiedad y los ataques de pánico tras su divorcio. Nunca se trató de bajar de peso, le dijo a Oprah. Si logro fortalecer mi cuerpo físicamente, tal vez pueda sentirme fuerte emocionalmente. Sin embargo, los rumores continúan. Su experiencia, independientemente de cómo la haya logrado, pone de relieve las expectativas imposibles que se depositan en las figuras públicas, quienes deben justificar constantemente la evolución de sus cuerpos. La artista, cuya música capturó el desamor y la supervivencia con un alma inigualable, ahora se encuentra defendiendo algo mucho más íntimo: su derecho a cambiar sin aprobación, a crecer sin confesión, a habitar un cuerpo que cambia con el tiempo sin ofrecer al mundo un recuento detallado de cada decisión. La mujer que una vez fue celebrada como símbolo de autoaceptación, ahora vive bajo un examen interminable. Y aunque la negativa de Adele alimentó la especulación, nuestra siguiente figura reconoció abiertamente haber usado Ozempic y pagó un precio que nadie podría devolver. 8. Rebel Wilson. Rebel Wilson construyó su carrera cambiando las expectativas por completo. Su tamaño se convirtió en parte de su identidad cómica. La heroína descomunal que captó el romance. La protagonista que se robaba la escena y hacía que cada diálogo fuera inolvidable. Luego llegó lo que ella llamó su año de salud en 2020. Rebel perdió más de 30 kilos. Habló con franqueza sobre el uso de Ozempic, describiéndolo como una herramienta que le ayudó a controlar lo que ella llamaba su antojo insaciable de dulces. Para 2025, Rebel apareció completamente transformada. Las curvas que una vez definieron su imagen en pantalla habían desaparecido.
En su lugar, una silueta más estilizada cambió la imagen que Hollywood tenía de ella. El reparto cambió. Los papeles que antes eran suyos, la peculiar mejor amiga y la adorable comediante, empezaron a recaer en otros actores. Ella reformó su cuerpo para sentirse más fuerte y saludable, pero al hacerlo, perdió la cualidad que la hacía destacar en una industria abarrotada. Defendió su decisión, explicando en entrevistas que su motivación se centraba en la fertilidad y el bienestar, más que en la imagen. Pero tras sus palabras se escondía un dolor silencioso. Hollywood la había acogido específicamente porque rompió el molde. La había elogiado porque aportaba algo nuevo a los papeles familiares. Una vez que se alineó más con los estándares de belleza tradicionales, la industria reveló una verdad más cruda. Celebra la diferencia solo cuando se mantiene estrictamente contenida, nunca cuando corre el riesgo de alterar la jerarquía de quién puede llevar adelante una película. Rebel transformó su cuerpo, pero Hollywood transformó su percepción de ella. Y aunque el cambio de Rebel cambió su carrera, la siguiente celebridad se enfrentó a algo aún más inquietante. 7. Ariana Grande. Ariana Grande debería estar disfrutando su triunfo. Su actuación en Wicked recibió excelentes críticas y se habló mucho de posibles premios. Sin embargo, en lugar de disfrutar de su éxito, se vio obligada a explicar su físico en cada evento público. El cambio era imposible de pasar por alto. Mejillas afiladas, clavículas pronunciadas, brazos tan delgados que parecían delicados al tacto. En los premios BAFTA de cine de 2025, su apariencia desató preocupación inmediata. Médicos citados en la prensa sensacionalista afirmaron que parecía gravemente desnutrida. Ariana habló entre lágrimas durante las entrevistas. Me han tratado como un experimento desde los 16 años, dijo. He escuchado todas las teorías sobre lo que supuestamente me pasa. Ella reveló que el momento en el que la gente decía que se veía más saludable era en realidad el punto más bajo de su bienestar mental, marcado por los antidepresivos, los malos hábitos alimenticios y la bebida. Personas cercanas a Wicked comentaron que la producción la llevó al límite. Cantando, bailando, ensayos interminables. El circuito promocional no le dio oportunidad de bajar el ritmo. Ariana parece alterada ahora. No solo más delgada, sino distante. La ironía es desgarradora. Logró el papel que había soñado toda su vida. El papel por el que había trabajado incansablemente, solo para que cada entrevista, cada estreno, cada momento de victoria se viera eclipsado por desconocidos que diseccionaban su apariencia, cuestionaban sus decisiones y reducían su talento a chismes sobre su consumo de calorías. Ella no eligió desvanecerse. La presión la obligó a actuar. La menguante presencia de Ariana incendió las redes sociales con preocupación. Pero la siguiente transformación podría ser la más polarizadora de todas, porque provino de alguien cuya identidad pública giraba en torno a aceptar cada centímetro de sí misma. 6. Lizzo. Lizzo creó un movimiento global en torno al amor propio. Durante años estuvo a la vanguardia de la positividad corporal, enseñando a millones de personas a honrar su cuerpo en cualquier forma. Su mensaje se mantuvo firme. Eres completo, tal como eres. Luego perdió 60 libras. El cambio sorprendió a los fans. Algunos aplaudieron su dedicación, otros se sintieron decepcionados, diciendo que se había alejado del mismo mensaje que defendía. Lizzo habló abiertamente sobre el revuelo. Reconoció haber probado Ozempic brevemente a principios de 2024, pero dijo que lo dejó porque no le gustaba cómo la hacía sentir. La mayor parte de su pérdida de peso, dijo, se debió a cambios en su dieta y a un entrenamiento riguroso. Se alejó del veganismo y optó por comidas ricas en proteínas. Entrenaba 3 veces por semana. Caminaba, practicaba pilates y jugaba al pickleball. Para enero de 2025, había reducido su grasa corporal en un 16%. Su rostro lucía más delgado. Su silueta se transformó. Pero la reacción fue inmediata. Comentarios que la llamaban hundida o demasiado delgada reemplazaron los insultos que había recibido en el pasado. Lizzo se mantuvo firme. La positividad corporal no se trata de quedarse quieta. Se trata de amarte lo suficiente como para crecer. Había pasado años enseñando que el valor no tiene nada que ver con el tamaño, que la belleza existe en cualquier peso, que el amor propio significa aceptarse a uno mismo en cualquier forma. Sin embargo, cuando decidió cambiar su propio cuerpo, esas mismas creencias se volvieron contra ella, dejando dolorosamente claro que la sociedad no quiere realmente la positividad corporal. Quiere que los cuerpos permanezcan en las categorías a las que cree que pertenecen. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cambió por su propio bienestar o las expectativas externas finalmente triunfaron? La transformación de Lizzo dividió a su público.
Pero el cambio de peso de nuestra siguiente celebridad vino acompañado de un diagnóstico médico que complicó mucho más la decisión que la simple apariencia. 5. Kathy Bates. Kathy Bates pasó décadas dominando el cine y la televisión. La ganadora del Oscar nunca permitió que su tamaño determinara su potencial. Interpretó a asesinas, cuidadoras, luchadoras y mujeres de acero, papeles que exigían una presencia imponente en lugar de delgadez. Luego perdió 100 libras. El cambio se desarrolló a lo largo de 7 años, con Ozempic entrando en escena en la recta final. Su diagnóstico de diabetes tipo 2 en 2017 convirtió el medicamento en una necesidad médica. Pero el cambio visual sorprendió al público. En eventos públicos recientes, Kathy lucía casi delicada. La imponente figura que antes llenaba cada cuadro parecía haber desaparecido. Habló abiertamente de su proceso, enfatizando la disciplina y el esfuerzo en lugar de depender únicamente de la medicación. Sin embargo, su apariencia sugería una narrativa diferente. Su rostro, antes expresivo, lucía notablemente hundido. Su complexión robusta, símbolo desde hacía tiempo de su poder en la pantalla, parecía frágil. Durante años, Kathy Bates demostró al mundo que la habilidad supera la apariencia, que la presencia supera la belleza tradicional y que las actuaciones premiadas surgen de la profundidad emocional más que de un físico esbelto. Pero incluso ella no era inmune a la presión cultural y al perder peso, es posible que haya perdido parte de la fuerza física que la hacía tan inolvidable. Los fans expresaron su preocupación. No se trataba de un simple adelgazamiento, parecía una transformación que le quitaba algo esencial. Alcanzó la meta que se propuso, pero ¿cuánto le costó a la personalidad que definió su legado? La transformación de Kathy pareció mermar décadas de formidable presencia, pero el desvanecimiento de la siguiente estrella tuvo una consecuencia completamente distinta. Dejó a toda una generación sin la representación a la que se habían aferrado. 4. Barbie Ferreira. Barbie Ferreira trajo algo verdaderamente poco común a la pantalla. Como Kat Hernández en Euphoria, ofreció una actuación basada en la honestidad. Su cuerpo rompió con los rígidos estándares de Hollywood, y los jóvenes espectadores se reconocieron en ella. No era un alivio cómico ni un personaje secundario. Era compleja, sexual y segura de sí misma. Luego ella empezó a desaparecer. Para 2024, las imágenes revelaron una Barbie notablemente delgada. Su figura se había reducido, su rostro parecía nítidamente definido, casi hundido. Los fans estaban desconsolados. Irreconocible se convirtió en la reacción dominante. Las acusaciones de uso de Ozempic inundaron sus publicaciones. Barbie nunca confirmó ni desmintió los rumores. Simplemente se apartó de la discusión, permitiendo que su apariencia alterada respondiera en su lugar. Para muchos jóvenes espectadores había sido una revelación. Les mostró un personaje que se parecía a ellos, que dominaba su sexualidad, que abrazaba la confianza sin verse reducida a su tamaño. Pero a medida que Barbie adoptó la delgadez convencional, esos mismos fans asimilaron una dura verdad. Incluso la escasa representación que reciben es frágil, fugaz, siempre en riesgo de desaparecer con un cambio drástico. La actriz que una vez encarnó la diversidad corporal se había asimilado al mismo molde que una vez rompió. La representación importa. Y cuando las artistas visibles de talla grande se reducen al ideal tradicional de Hollywood, el mensaje es claro: tu cuerpo solo es bienvenido hasta que se espera que cambie. Barbie puede sentirse más fuerte, puede sentirse más sana, pero para los espectadores que encontraron empoderamiento en ella, la transformación fue como perder a una aliada. Desde Los Ángeles hasta la escena musical londinense, la ola Ozempic no tiene límites, y nuestra siguiente transformación reveló lo que puede suceder cuando una pérdida de peso rápida pasa de ser sorprendente a realmente alarmante. 3. Robbie Williams. Robbie Williams una vez dominó cada escenario en el que se subió. El ícono del pop británico irradiaba carisma, su energía era electrizante, su sonrisa podía desarmar a cualquiera. Luego aparecieron nuevas fotos. El rostro de Robbie se veía muy delgado, sus mejillas parecían hundidas, su piel tenía un tono casi fantasmal. Un fan dijo que parecía un sobreviviente de una tormenta del desierto. Robbie reconoció haber usado medicamentos para bajar de peso, calificándolos de milagro para bajar de peso. Pero mientras algunos elogiaban los resultados, otros reaccionaron con alarma. Su cambio no fue lento, fue abrupto, extremo, inquietante. El hombre que antes irradiaba vigor ahora lucía demacrado. Los críticos argumentaban que el adelgazamiento lo hacía parecer significativamente mayor. Existe una línea entre un cambio saludable y una transformación preocupante. Robbie parecía haberla cruzado. Los tabloides británicos que una vez aplaudieron sus travesuras rebeldes y su encanto juvenil,
Comenzaron a imprimir fotos de antes y después que sugerían que había perdido más que peso. Parecía haber perdido el brillo en sus ojos, la calidez en su sonrisa, la chispa que hacía de Robbie Williams el artista magnético que podía llenar estadios y despertar emociones a lo largo de generaciones. Alcanzó la meta física que se había propuesto, pero al hacerlo pareció perder la vitalidad que lo definía. La medicación cumplió su propósito, pero quizás funcionó demasiado bien. La apariencia vacía de Robbie conmocionó a los fans de todo el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando alguien no solo usa Ozempic, sino que lo defiende con vehemencia y ataca a cualquiera que cuestione la droga? Ahí es donde nuestra siguiente historia se vuelve incómoda. 2. Kelly Osbourne. Kelly Osbourne salió de la sombra de su madre con determinación. La estrella de telerrealidad convertida en comentarista de moda acaparó titulares por su drástica pérdida de peso. Luego acaparó titulares aún más importantes por defender ferozmente a Ozempic con una hostilidad sorprendente. Kelly elogió la eficacia del medicamento y luego arremetió contra quienes lo criticaban. Afirmó que quienes se oponían lo tomaban a escondidas o estaban enojados por no poder permitírselo. Los comentarios provocaron una reacción violenta. Los diabéticos, con dificultades para obtener sus medicamentos durante la escasez, se opusieron con firmeza. El privilegio de Kelly se volvió innegable, pero su cambio físico revelaba algo más profundo. Kelly perdió mucho peso y sus rasgos se afinaron notablemente. La hija de rostro redondo de The Osbournes pareció desvanecerse, parecía completamente transformada. No solo más delgada, sino más severa. Ver tanto a Kelly como a su madre Sharon pasar por cambios tan dramáticos al estilo Ozempic expuso algo inquietante sobre lo que la fama transmite. No son solo las conexiones o la riqueza las que se mueven entre las familias de celebridades. Las mismas expectativas despiadadas, el mismo afán de delgadez, la misma incapacidad para identificar cuándo la búsqueda de la perfección se convierte en autolesión pueden circular a través de generaciones como una carga heredada. La advertencia anterior de Sharon sobre verse demasiado demacrada ahora parecía profética. Kelly siguió el mismo camino, pero sin la moderación de Sharon. Defendió a Ozempic como si fuera un triunfo personal. Sin embargo, su aparición insinuaba algo más oscuro, un ciclo familiar de transformación que había ido demasiado lejos. Kelly no solo perdió peso, parecía que había perdido el sentido de cuándo parar. El apoyo combativo de Kelly a Ozempic fue inquietante, pero nada nos preparó para la historia final, la transformación que se convirtió en el recordatorio más escalofriante de Hollywood de lo que sucede cuando no se puede dar marcha atrás. 1. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne nunca ha dudado en hablar con franqueza. La estrella de telerrealidad se convirtió en una de las primeras personalidades públicas en hablar abiertamente de su experiencia con Ozempic, y lo que compartió fue alarmante. Sharon bajó más de 20 kilos en cuestión de meses. Al principio sentía que era todo lo que deseaba. El peso desapareció con facilidad, pero los efectos secundarios no tardaron en aparecer. Náuseas, agotamiento, vómitos tan intensos que apenas podía funcionar. Entonces llegó el descubrimiento que la dejó atónita. No podía recuperar el peso que había perdido. Me pasé, admitió. Su metabolismo había cambiado de maneras que los médicos no podían explicar del todo. La comida ya no se le quedaba. Su cuerpo ya no recordaba cómo mantener el peso. La cruda honestidad de Sharon se convirtió en una advertencia que resonó por todo Hollywood. Se convirtió en el canario en la mina de carbón, la primera en reconocer públicamente lo que muchos murmuraban entre bastidores. La promesa de Ozempic de un cambio sin esfuerzo tuvo un alto precio. Una vez que se cruzan ciertos límites, el cuerpo podría no recuperar jamás su equilibrio anterior. La ilusión de control desaparece cuando la química altera la biología en su esencia. Hoy Sharon luce esbelta, casi frágil. Su figura, antes vibrante, ahora luce demacrada. Dejó de tomar Ozempic, pero las secuelas persistieron. La droga que prometía dominio le había arrebatado ese control. Sharon no solo perdió peso, perdió la capacidad de determinar qué sucedía después. ¿Qué cambio de personalidad de una celebridad te impactó más? Comparte tu opinión a continuación y recuerda suscribirte para ver más historias tras bambalinas de Hollywood.